cosas así. Perdón, es que hay una frase que la he leído como 3 veces que me hizo mucha gracia, que dice, de esta adiós buen hombre. Ya se me perdió. Adiós, buen hombre. Sí. Aquí está. Marcial no se había enamorado nunca, a no ser de aquella vida de besazotanas que vino a pegarle de espaldas al suelo y a las paredes de la iglesia. Me hizo mucha gracia. Eso es panfletario, ¿eh? Sí. No, Álvaro está hablando del texto de uno de mis primeros cuentos. Y yo nunca recomiendo que lean los cuentos míos. Pero resulta que don Vladimir encontró una revista, Brecha, una excelente revista que... De la década del 50. Sí. Ya no sale. No, solo salió en los 50 y en los primeros años del 60. Era muy buena. Y resulta que... Dirigida por Arturo Agüero Echeverría. Sí, exacto, don Arturo fue un gran literato y dramático. Ese es otro. Fue un gran servidor de la cultura nuestra. Es que en Brecha también escribió mi padre. Así. Entonces... Sí. Bueno, ahí resulta que a don Arturo se le ocurrió reproducir en Brecha, en un número de Brecha, un cuento, no es de esos cuentos que yo digo que me enorgullecen, es decir, es muy juvenil, bueno, pero bueno, formó parte del grupo de los primeros 8 cuentos que yo escribí, que probablemente no había escrito nunca, pero... y eso es en la República, ¿no? Yo empecé a escribir en la República, sí, pero luego recopilaron, la ANFE publicó un folletito con 8 cuentos que se llamaba 2 reales cuentos. Sí, por eso algunos decían que yo había publicado un libro que se llamaba 2 reales de cuentos. Y de ahí tomó don Arturo este cuento que se llama Adiós buen hombre, ¿verdad? La verdad es que, bueno, no tiene mayor cosa, pero de ahí sacó esa frase que es como, es panfletaria hablando me puse a leer. No, pero con un lenguaje campesino también, no es usual en Fernando ahora. Pero, hablando siempre de esas cosas, un día de estos me enteré, porque estaba discutiendo con un amigo gringo ecologista que vive en Guanacaste, hablo mucho con él de esos temas, no tanto ecologista, sino preocupado por las cuestiones del ambiente en general y el cambio climático y todo eso. Él me hizo ver que había un proyecto que se llama de las ciudades esponja. Ciudades esponja. Esponja. Está bonito el término. Y me chupan todo. Un poco, él bromeaba a propósito de algo que yo estaba hablando del aprovechamiento. Yo hablaba del aprovechamiento del agua en ese momento, porque habíamos estado discutiendo el tema de cuál es el agua útil. ¿Cuál es el agua útil? El planeta tiene tanta agua que decir que escasea es muy raro. Sí, claro. Es raro. Usted camina 100 kilómetros en cualquier dirección y siempre encuentra un mar ahí estorbando. Sí. Entonces, yo le explicaba pues que en mi concepto el agua de lluvia es la más segura, bien conducida, porque el agua de lluvia pura no necesariamente es la más potable, por excesivamente pura, ¿va? Entonces me habló de las ciudades esponja. ¿Y qué es eso? ¿De dónde viene? Resulta que eso es lo que uno no se ha enterado, y lo está haciendo un país enorme de ciudades. Sí. China. El concepto de ciudad esponja se está manejando, es decir, los planificadores chinos están haciéndolo, pero ¿cómo es que yo no me he dado cuenta? Pero bueno, es que yo soy muy distraído. El asunto es que ellos esperan que en el año 2030 todas las ciudades chinas
de dimensiones urbanas, digamos, recojan el 70% del agua de lluvia y la aprovechen. Entonces, se pone a pensar en eso y dice, pero ¿cómo es esa cosa? 70% del agua de lluvia, en Costa Rica tenemos que salir todos diluvio. Con 10 baldes cada vez que vamos a pasear. Imagínate. Pero bueno, por supuesto, es un proyecto ingenieril, urbanístico, sociológico, político, de todo tiene, porque se requiere coordinar tanto, y entonces incluye ¿cómo se dice? La vegetalización, esto es palabra que estoy inventando, sí. Vegetalización del paisaje urbano desde los techos y las paredes, pero lo están tomando en serio, y entonces uno, bueno, porque además un elemento que están tomando en cuenta y me parece importantísimo y para nosotros también, porque nosotros vemos todos los estropicios que causa la lluvia con las inundaciones. Claro, en las regiones agrestes, por supuesto, las poblaciones menos urbanizadas, pero también en las ciudades, en San José sobre todo. Entonces, el enfoque es realmente responsable, pienso yo. Vamos a ver si les funciona como se espera, pero requiere de verdad un esfuerzo coordinado que pienso yo, solo un régimen muy fuerte se puede conducir, pero es una cosa orquestada, totalmente orquestada. Y entonces, aquí en San José nosotros hemos visto que a veces la ciudad es intransitable por esa agua que corre es esencialmente limpia por la procedencia, por el origen. Entonces, una cosa que me ha llamado mucho la atención. En algunas casas del campo yo he visto aquí en Costa Rica que recogen el agua. Exacto. Sí, la recogen. En San Francisco, tienen California, que han prohibido las terrazas. Todas las terrazas deben estar sembradas. Exacto. Y qué bonito, ¿eh? Sí, porque están aprovechando, es una esponja también. Claro, es que es parte de todo. Pero ya es una cosa que se ha convertido en institución, ¿eh? Sí. Eso lo debían hacer en Nueva York, lo debían hacer en tantos otros lados, pero como que San Francisco lleva la batuta en muchas cosas, hasta en los restaurantes. Pero que un país de más de 1.200 millones de habitantes haga eso de manera como proyecto de todo el mundo. Claro, fantástico. Claro, de toda el área urbanizada. Supongo que las partes que dedican a los cultivos y toda la cosa, pues, ya son de por sí eso. Y me puse a darle vuelta al asunto y como se habla de ciudades inteligentes, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ciudades inteligentes ¿qué son? Pero en este caso estamos viendo un concepto de ciudad inteligente, la que recibe el agua y no la bota. Sí, claro. Y recordé dos casos que son históricos, pero que también poco se divulgan. Uno es el de Tenochtitlán. Tenochtitlán era un... Sí, claro. Un valle, es un valle. Un valle donde el agua era... De los aztecas. Predominante, una laguna. Y era usada de manera racional. Y era la ciudad más grande del mundo probablemente. Eso en aquella época, sí, claro. La primera ciudad iluminada del mundo que vio Hernán Cortés cuando llegó al Valle del México. Nunca había visto una ciudad iluminada porque los aztecas tenían ahí algunas resinas o algunas caladas que tenían iluminada la ciudad, que haber sido espectacular haberla visto en aquella época. Imagínate. Y entonces en el siglo XIV, XV, XVI, me imagino, Tenochtitlán era la ciudad más inteligente del mundo. Pues claro. Y la otra es en el siglo V, más o menos, Constantinopla. Porque Constantinopla tiene una cosa que es la cisterna. Ellos tenían un acueducto extraordinario hecho imperialmente, ¿verdad? Era los romanos y estaba bien. Tenían acueductos. Sí. Sabían hacer acueductos. Y los hacían a veces sobre unas estructuras arquitectónicas altísimas. Y por ahí llevaban.
Pues, pero todavía voy a hacer en Roma. Ahí está. Ahí está. Sí, claro. pero, claro, era una ciudad que estaba, por así decirlo, en el confín mismo del imperio, que era capital imperial. Y entonces era asediada con mucha frecuencia. Claro. Entonces estos fregados, a expensas de la arquitectura de los templos paganos tan hermosa que era, pues agarraron todo lo que y construyeron debajo de Constantinopla y Estambul un espacio que después de que llegaron los musulmanes quedó ignorado. Y solo la memoria decía que existía. Y luego ya en una época muy avanzada se redescubrió y ahora está abierto al público. Es como una gran catedral abierta debajo de la ciudad enorme, sí, y está maravilla. llena de agua. El agua de la lluvia, el agua la aprovechan y la llenan, y entonces cuando venía un asedio, pues por lo menos bañarse podían, ¿no? ¿Qué cosa? Y entonces ese un sentido de la inteligencia de la ciudad que a uno se le escapa. Pues claro, si el agua es fundamental. Claro, claro. Y nos la da la naturaleza. Sí, claro. Pero bueno, esas cosas ocurren en el mundo de esas épocas, y uno, como que la historia no la registra tanto, con tanto entusiasmo como las batallas y los desfiles militares, pero tienen que ver Eso con... que está trascendiendo ahora sobre la ciudad en Guatemala, Tikal y las extensiones, que han tomado estas fotografías que antes se imaginaba uno. Yo conocí Tikal cuando lo abrieron. Estaba lleno de ticos. ¿Ah? No, que... Tikal es que había muchos ticos. Había que fue después canciller, Alberto Herrarte, que era el segundo de la ODECA cuando yo estaba ahí, cuando empecé. Cuando se creó la cuestión de Centroamérica, en Honduras se firmó el pacto ese. Entonces me dijo, lo voy a llevar a un lugar extraordinario, nuevo, me dice, totalmente, y de veras, volando sobre la selva, de repente empiezan a verse así como puntitas, picos, y yo, ¿qué es esa barbaridad? Entonces aterrizamos ya en un lugarcito especial para avionetas, ese era Tikal, pero ahora no es Tikal, ahora es una zona asombrosa, pero enorme, es decir, con murallas, era realmente un imperio maya, eso. Pero cómo desapareció, como todavía están investigando las razones. Unos dicen que falta de agua, otros dicen que el asedio de otras tribus. En fin, hay mil teorías, pero que es asombroso que una cultura de esa magnitud, porque uno dice, pero ¿cómo va a ser? Desapareciera, bueno, ya hace cuánto, no podríamos saber cuánto más o menos, en la cultura maya, ¿qué podría ser? Bueno, por ahí en los registros oficiales, digamos, más o menos se habla del año 815, por ahí, que comienza la decadencia. En el Popol Vuh están algunas fechas interesantes, pero tampoco han sido confirmadas. Ahora, es un libro sagrado, es otra cosa, ¿verdad? No sé, la suerte de muchos imperios ha sido esa, ¿verdad? Quedar sepultados por la arena, por la selva, y después viene la sorpresa, ¿verdad? Sí. En Asia, pero fíjate que todavía en Honduras hay restos de las ciudades mayas. En El Salvador hay unos pedacitos ahí. Y en Costa Rica la llave maya. Es la llave maya que inventó. No, ese... La llave maya. Sí. Bueno, deben haberlo sacado de ahí, eso, posiblemente, algo. ¿Quién sabe? Yo sospecho que se trata de un establecimiento que le puso marca o una cosa de esas a las que vendía, porque el primero que me enseñó a mí una llave maya no la llamó así. Me acuerdo muy bien. No. Que yo compré una en Estados Unidos y no era nada de llave maya. Rafael Ángel Herra me lo encontré ahí en la universidad y me dijo, así con mucho orgullo como corresponde,
Mira, aquí tengo no sé cuántas horas de música. Era la primera vez que alguien me enseñó a mí eso, y no me dijo que se llamaba llave maya, no, todavía no existía el nombre para eso. Yo creo que de ahí en adelante algún tico que entró en el negocio de venderlas se encargó de ponerle ese nombre. Pero qué curioso, ¿de dónde sacar maya? No, esta es una cosa bellísima, bellísima, de un andaluz al que le falta un dedo en una mano, por cierto, y eso le da, se le amputaron por alguna razón, dedo, en la mano derecha. Entonces, él está diciéndole a una mujer que se ve poco, algo sobre la identidad andaluza y la lengua, el valor de la lengua, como la hablan los andaluces, como marca de identidad. Es casi un poema, pero él recorre una serie de palabras. Por ejemplo, dice, ¿cómo hace la palabra jarana? En el diccionario dice que se desconoce su origen. No, eso viene de nuestra lengua árabe, la influencia árabe. Sí, suena como árabe. Y entonces tiene un significado y lo da. Entonces es una palabra que está huérfana en el diccionario, ¿verdad? Porque es cierto, es una harán, algo lo que significa es algo así como alegría. Jarana. La palabra árabe significa alegría, pero después me derribó uno de mis ideas sobre una palabra que yo creía que García Lorca tenía la culpa de que yo haya caído en ese error. Flamenco. Resulta que flamenco suena como árabe también. Menkuf quiere decir pobre, despojado de todo. Y el prefijo fla, que dicho de otra manera, pero muy cercano, significa campesino. Ve que cómo cambia eso. Entonces, el flamenco no es el arte, es la persona la más pobre que puede haber, porque es un campesino que lo han despojado de todo. Quitado todo. Y sin embargo, inventaron hasta el cantejondo. No. Bueno, es que ese era el baile de los flamencos. Sí, claro. De esos campesinos, probablemente. Posiblemente, sí. Y así hay varias de la palabra feria, por eso, por la feria del libro, yo creo. Viene de farra, que también significa alegría. Y farra, ¿cómo decimos? Sí, claro. ¿La farra? La farra. La farra, claro. Parranda. Pachangón, que es, claro. Pero es una cosa tan conmovedora porque... bueno, y entonces... ¿Pero de dónde has sacado todo eso? Eso está en la red, es un video que aparece. Pero es una cosa... Pero vos encontrás cada cosa en la red. Es que dejo los anuncios de lado. Él dice, es tan bello como lo dice, pero bueno, uno no puede decirlo así. Esta es mi mano derecha. Y con esta mano yo sé que todas las manos tienen 5 dedos. No, en mi mano izquierda. Esta es mi mano izquierda. Y esta mano sé que todas las manos tienen 5 dedos. Pero esta, y enseña la mano derecha donde le falta el dedo amputado. Sí. Pero esta, a veces yo siento que con ciertos impulsos nerviosos me recuerda que son 5. Hablando de la lengua. Yo siempre les ponía un dilema a los carajillos míos cuando eran chiquitillos y ahora se lo hago a los nietos. ¿Cuántos dedos tengo yo? ¿10 o 11? Sí. 10 a 1. Digo, a ver, contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora contémoslos al revés. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Y 5? ¿Cuánto es 6 más 5? 11. Entonces, ¿cuántos dedos tengo?
y se quedan pensando. Claro. Siempre me dicen que 10, ¿va? Pero, pero se quedan así como así debe haber, dubitativamente. así debe haber inventado el endecasílabo algún poeta. Sí, claro. Sí. Sí, pues se quedan pensando. Que de verdad, eso de la idea de que las personas pueden saber que tienen una identidad que no tiene nada que ver con el nacionalismo. Sí, claro. Se pertenezco a algo que no está escrito, dicho, pero que lo descubro con cosas como esa, ¿verdad? Incluso demoliendo unos mitos. Siempre en una familia aparece alguien que le interesa escarbar sobre sí, el caso de mi nieto. Se pasa escarbando, pues ya la familia nuestra, del lado de la madre de mi papá, que demostró que no era Prestinari, sino Hack, y por qué ese cambio y tal, y a dónde está, en Baden-Baden está enterrado don fulano. Toda la historia llegó hasta el muerto, que es el origen. Y ahora está metido con los Escalante. Dice que no son Escalante, sino García de Miranda. Pues, ¿por qué hay Escalante? Porque escalaban en las montañas, eran personas que vivían en el altiplano. ¿Hacían alpinismo? Sí. Y entonces, pero a mí me llama la atención la pasión que despierta en él eso. Primero con la familia paterna y ahora con el apellido materno, Escalante. Curioso. Bueno, dice que hay que aterrizar. Está bien. Pero solo hemos hecho 4.